Bienvenidos a una sesión más de negocios familiares y MIPYMES. Entonces, habíamos señalado anteriormente todo el tema de la diferenciación entre un negocio familiar, ¿no? y MIPYME, la relación finalmente que hay, lo que nosotros encontramos como de alguna forma esta diferencia entre lo que es concepto, propiedad, gestión de una empresa y por otro lado dimensiones, tamaño de la empresa. Entonces, ¿qué encontrábamos? Por un lado, encontrábamos que en cuanto al tema de gestión, propiedad, teníamos como concepto de empresa familiar. Y por otro lado, en el tema de dimensión de empresa, encontrábamos el concepto de MIPYME, ¿no? Y obviamente fuera de MIPYME, las grandes empresas. Entonces, había una relación porque finalmente un negocio familiar en sus orígenes tiene esta parte de emprendimiento que inicia un poco la microempresa. Habíamos dicho que la microempresa, una de las características ya digamos más culturales, ¿no? Es este tema del emprendimiento, los valores, ¿no? La caracterización en el tema de la laboriosidad, el trabajo, el empeño, el empuje. Y que en la pequeña empresa de alguna forma se traduce en ese mismo sentido. Ya en la mediana empresa habíamos visto que habían determinadas características específicas, ¿no? Características que básicamente estaban relacionadas al tema de repente una formalización, ¿no? de determinados procesos, ¿no? Habíamos visto que de repente otro elemento importante en la mediana empresa era que la decisión ya no estaba solo en la facultad, poder del fundador o de los fundadores, o en este caso en los miembros de la familia, no, sino que también ya involucraba otros aspectos. También habíamos visto que en una mediana empresa había una mayor exigencia de comunicación, dado de que hay una dimensión más grande. Habíamos señalado tope 100 trabajadores. Igual 100 trabajadores ya hace que hayan personas que no son miembros de la familia, ¿no? Obvio, y esto hace que haya necesidad de canales de comunicación. Hay una complejidad mayor en lo que es coordinación y control, ¿no? Por lo tanto, necesitamos con mayor visión, ¿no? el tema de la profesionalización. Habíamos señalado en su momento la necesidad de profesionalización en un negocio familiar. Hablando ya del tema de un negocio familiar establecido ya en su derrotero como mediana empresa, obviamente que el tema de la profesionalización es necesaria, ¿no? Una administración y gestión profesional del negocio familiar, o en este caso de la mediana empresa, que es un negocio familiar, o llamémoslo así, un negocio familiar que es una mediana empresa y que tiene necesidad de profesionalizarse. Ya esta necesidad es claramente visible. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, y para eso eran un poco estas características que habíamos señalado, hay una necesidad de coordinación y control, ¿no? Entonces ya necesitamos definir puestos, ¿no? Hay exigencias de comunicación, por lo tanto debemos determinar canales, ¿no? Hay un crecimiento de volumen de operaciones que ya no se puede manejar, digamos, con unas cuentas, un papel, en la computadora con su tablerito de Excel, como se podría estar manejando cuando es una pequeña empresa o una microempresa. Entonces necesitamos manejo de indicadores. Y luego tenemos otras personas que se incorporan para cumplir otras funciones. Las funciones que habíamos señalado, coordinación, control, ¿no? Y que paulatinamente van a involucrar finalmente toma de decisiones. Nuevamente, entonces necesitamos definir puestos. Necesitamos una descripción, necesitamos un manual, necesitamos un reglamento, necesitamos varias cosas que implican formalización, pero que al mismo tiempo implican profesionalización. Entonces,
en este estadio ya estamos hablando de la profesionalización concretamente. ¿Qué necesita una mediana empresa? O vamos a ir nuevamente al concepto. ¿Qué necesita un negocio familiar, que es una mediana empresa, en el aspecto de profesionalización, en el aspecto de administración del negocio, ¿no? Bueno, como toda empresa, como todo negocio, ¿no? Todos, desde que cuando uno comienza a estudiar administración y digamos los pilares de la administración, comenzamos a ver esta necesidad de en un negocio establecer nuestra misión, visión, valores, ¿no? Obviamente la cultura organizacional está de la mano, pero la cultura organizacional ya la arrastramos y somos un negocio familiar desde nuestros inicios, habíamos hablado. Entonces, en esto una micro o pequeña empresa va a arrastrar a cuando ya sea mediana empresa, valores, cultura. Eso obviamente se van a ir puliendo, mejorando, perfeccionando, ¿no? De repente dándole un matiz, un acabado más bonito, vamos a llamarlo así, pero finalmente esto ya es un legado que lo tenemos desde los inicios. Pero cuando profesionalizamos, ya hablamos ya de misión, visión, por ejemplo, estamos hablando ya de la parte estratégica del negocio, ¿no? Y en esta parte estratégica del negocio ya nos sentamos y comenzamos a decir, bueno, ¿cuál es la misión de nuestro negocio familiar, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es nuestra perspectiva de crecimiento? ¿Qué queremos ser como negocio? Ya, comenzamos esta parte profesional, esta parte en la cual comenzamos a meterle ya realmente, digamos, un cariz de lo que queremos en sí del negocio, de su desarrollo, crecimiento. Entonces entramos a una palabra mágica, estrategia. Y en estrategia tenemos lo que llamamos el plan estratégico. Entonces, cuando comenzamos a hablar de profesionalización, también ya estamos hablando de plan estratégico. Lo que nuestro negocio necesita en cuanto al tema de establecer un plan estratégico, ¿no? Plan estratégico de acá, ¿qué es lo que queremos a 5 años, ¿no? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué queremos ser? ¿Cuántas sucursales queremos abrir? O de repente nuestra tienda, nuestro negocio que ha crecido como mediana empresa y que tenemos un establecimiento, de repente, ¿dónde queremos establecer? ¿A dónde queremos llegar? ¿A qué otros segmentos de mercado? ¿No? ¿Con qué otros productos queremos de repente incorporarnos? De repente queremos salir ya fuera de nuestro ámbito local, de repente ya no queremos estar solo en la ciudad de Lima, queremos irnos a provincias. Entonces, tenemos muchas variables que hacen que tengamos que establecer nuestro plan estratégico. Entonces, la palabra plan estratégico estaría relacionado en este caso a profesionalización. Llegamos al estadio de mediana empresa, entonces usted, señor, que tiene su empresa, su negocio, no debe olvidarse que comenzamos ya a elucubrar estos conceptos de plan estratégico, para cual probablemente usted lo pueda hacer, pero va a necesitar de asesores, va a necesitar de profesionales, va a necesitar profesionales que, lo más recomendable, trabajen en su empresa, que sean estos terceros que se van a incorporar, o también pueden ser asesores. Digo lo más recomendable, ¿por qué? Porque una persona que está trabajando con usted, o trabajando con los propietarios, o trabajando con los fundadores, obvio que va a conocer con mayor alcance y mayor acercamiento la cultura, los valores, ¿no? Y todo aquello que distingue a la organización, ¿no? Que un asesor de repente le va a costar trabajo, o de repente sí lo puede tener, pero de alguna forma no va a tener una perspectiva tan clara como alguien que está metido en el negocio, ¿no? Que está ahí trabajando de la mano con usted. Entonces, por un lado tenemos el plan estratégico. Ya. Retrocediendo un poco para usted tener claro qué es el plan estratégico, qué es lo que tiene que hacer en el plan estratégico,
vamos a hablar de un concepto que para muchos es clarísimo y que es básico, pero de repente no es tan visible para otros, ¿no? Que es un simple FODA, ¿no? Un simple FODA, ¿no? Este cuadrante donde nosotros hablamos de nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas, ¿ya? Esto necesariamente lo tiene que tener claro, ¿no? Y lo tiene que tener claro usted desde que inicia probablemente su negocio, y en todo caso ya se lo doy como recomendación, desde las bases y fundamentos, ¿no? Finalmente para hacer el análisis de mercado, ¿no? Finalmente para saber si lo que está haciendo realmente va a tener éxito o va a tener una llegada, ¿no? Si realmente usted está aprovechando todas esas fortalezas que usted tiene como negocio, desde que usted es una microempresa, decir, ¿no? Ok, esta fortaleza sí. De repente mi negocio de confecciones ahorita tiene una oportunidad de un tratado, o de repente mi negocio de confecciones en este momento tiene una oportunidad de, no sé, algún beneficio tributario que se esté dando, ¿no? De repente tiene una amenaza que son, vamos a ver, las importaciones de China. Entonces, por ahí ya comienza a ver usted si su negocio va a poder de alguna forma tener éxito, o en todo caso puede que sí tenga éxito, pero en qué medida su crecimiento va a ser tal cual usted lo está programando, ¿no? Cuando usted ya es una mediana empresa, obviamente que esto lo tiene más claro, más definido, pero igual lo tiene que trabajar, porque obviamente al ser de una dimensión mayor, probablemente tenga usted mayores fortalezas, pero también mayores debilidades, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, voy a tocar el tema de de repente, procesos, ¿no? Cuando usted es una microempresa o una pequeña empresa, el tema de los procesos, digamos que todos los tienen de manera inconsciente, ¿no? Porque de alguna forma saben en la rutina qué es lo que tienen que hacer, lo que tienen que trabajar, o incluso, como habíamos señalado, cada uno pone el hombro y simplemente todos hacen de todo, ¿no? Usted, por ejemplo, no sé, tiene nuevamente, a ver, su taller de calzado y de repente su esposa le ayuda en el tema de, no sé, de cosido, sus hijos con el tema de ilustrado, o de repente en las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todos hacen de todo, ¿no? Cuando ya la empresa, el negocio crece, estos procesos, los procesos que usted tiene ya deben estar establecidos y definidos. De repente usted ya no tiene un establecimiento, tiene 3 establecimientos, 5 establecimientos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya se inicia un proceso que antes usted no tenía. ¿Cuál es? El de control. Al tener usted 5 establecimientos, necesita control de estos 5 establecimientos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que puedo señalarle. Su contabilidad era básica, muy básica y sencilla, cuando usted de repente era una microempresa. Es más, cuando usted era un negocio, una EIRL, ¿no? Usted mismo era negocio independiente, persona natural, que de repente tiene a sus familiares que le apoyan, ¿no? Trabajan de la mano, pero es eso, usted es persona natural, ¿ya? Su contabilidad, muy básica, es más, su declaración de impuestos ante SUNAT, yo se lo puedo decir, es casi, si usted ya lo sabe hacer, en 5 minutos hace la declaración a través de internet, con su clave SOL, sin problema, muy rápido todo, ¿no? Cuando usted ya es una mediana empresa, su contabilidad obviamente va a tener otra dimensión. Es más, su declaración va a ser distinta. Usted probablemente va a estar en otro régimen, ¿no? Y al tener sucursales distintas, va a también tener un tratamiento distinto, ¿no? Laboralmente mismo, ¿no? Ya tocando de repente el tema de trabajadores, no es lo mismo de repente tener a
40 trabajadores, voy a ponerlo, no, o en este caso son más de 50, habíamos hablado para mediana empresa, tiene 70 o 80 trabajadores en un mismo establecimiento, a que esos 80 trabajadores lo tenga repartido en 4 establecimientos distintos. Las mecánicas van a ser distintas, ¿no? A nivel laboral, le doy un ejemplo. En su solo establecimiento, usted necesita determinados requerimientos en seguridad y salud de trabajo. Viene el inspector del Ministerio de Trabajo y le va a hacer, no sé, un barrido de todo su local, va a ver las zonas de mayor riesgo, va a ver que cumpla con la señalética, va a ver que tengan un registro de actas, ¿no? Que se lleve a cabo todo el tema del Comité de Seguridad y Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Un establecimiento. Usted tiene 5 establecimientos y se va a dar cuenta que, o 4 establecimientos ya, que cada uno de ellos usted va a tener que replicar cada uno de estos requerimientos de seguridad y salud, lo cual le va a complicar obviamente, porque imaginemos que va a tener que en un establecimiento, de repente, no sé, por la infraestructura, se da cuenta de que hay determinadas subsanaciones en el tema de, no sé, señalética, en el tema de ergonomía, en el tema de, no sé, luz, intensidad, ingresos, cochera, ¿no? O sea, muchas variables que usted puede controlar cuando usted tiene un solo establecimiento, ¿no? Entonces, si se da cuenta, las variables son distintas, ¿no? Y se va volviendo más complejo en la medida que es micro, pequeña y luego mediana empresa. Son conceptos que pueden estar relacionados, pero que en la medida que va creciendo, de repente le van trayendo mayor complejidad, ¿no? Entonces, para esta complejidad, ¿cuál es la respuesta a la eficiencia? La respuesta es la profesionalización. ¿Por qué la profesionalización? Muy simple. Cuando usted cuenta con personas que ya conocen el know-how, que tienen conocimientos, imaginando, usted tiene un jefe de seguridad y salud del trabajo, para el ejemplo que yo le había puesto, ¿no? Usted tiene un jefe de seguridad y salud del trabajo. Él se va a encargar de ver sus 5 establecimientos. Y él va a ver que se cumpla con todos los requerimientos para todos sus establecimientos, ¿no? Porque por algo lo ha contratado, por algo es un especialista, por algo tiene el conocimiento necesario, ¿no? Esto va a hacer que usted tenga un alivio en esa carga. Usted no saben, pero las multas por el tema de seguridad y salud son multas bastante elevadas y últimamente SUNAFIL está siendo muy estricto con este tema, ¿no? Hubo una etapa en la cual era más de consejo, un tema más de inspección y hacerles ver un poco los puntos como llamadas de atención, pero ahora están siendo estrictos con el tema de las multas. Y solo le estoy poniendo el ejemplo de SUNAFIL. No estoy hablando, por ejemplo, del tema de SUNAT y el tema de sus registros contables o sus declaraciones de impuestos. El tema es que la profesionalización tiene muchos beneficios, ¿no? Y el que usted tenga una gestión y administración profesional de su negocio familiar va a hacer que no solo usted crezca, no solo su negocio pueda alcanzar otras dimensiones, sino sobre todo que no tenga riesgos, ¿no? Muchas empresas finalmente han caído en el tema de riesgos y eso les ha mermado en su productividad y de alguna forma les ha afectado en su crecimiento, ¿no? Y es más, muchas empresas que no han sido debidamente asesoradas incluso se han visto obligadas a cerrar por el tema de no tener esta característica de profesionalización, ¿no? La profesionalización le ayuda en ese aspecto. También el hecho de que hay una gestión más profesional va a hacer que su rendimiento crezca a nivel de números. Habíamos hablado del tema de manejo de indicadores, por ejemplo, ¿no? Cuando usted es un negocio familiar que está dentro del concepto que habíamos señalado, micro o pequeña empresa, ¿quién es que controla el tema de los números, el negocio? Por lo general es el fundador. O si no es el fundador, es una persona que haya sido delegada por el fundador, que sepa que tiene la confianza suficiente para el manejo de números, ¿no? El manejo de las ventas, básicamente, todo el tema de ingresos. Es más, de repente funge como un jefe de ventas que controla todas las ventas de los vendedores, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Y tiene un manejo de indicadores, etcétera. Cuando ya es una mediana empresa, usted probablemente contrate a un jefe de ventas, ¿no? O tenga un gerente comercial, ¿no? O un jefe comercial, como usted quiera llamar. Y ahí el tema que él va a manejar es básicamente indicadores de ventas, ¿no? Va a manejar el tema de ya no solo se reduce al tema de ingresos, ¿no? Porque por lo general al inicio lo único que a usted le interesa es ingresos, una cosa muy básica, ingresos, y de ahí descuenta el tema de costos, gastos y ya, tiene su utilidad. No, en este caso una persona profesional que ve el tema de indicadores, ve las ventas desde el punto de vista de indicadores, y entonces ahí para él no solo va a bastar con el tema de gastos, costos, sino que va a establecerse desde el tema de comisiones, por ejemplo, para el tema de los vendedores, el tema de transporte, el tema de logística, de repente incluso el tema de cuotas, el tema de facturación. O sea, hay muchos otros temas que están implicados cuando ya hay determinado el tema de la profesionalización. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta parte de profesionalización desde el ámbito de formalización? Desde el ámbito de SUNAT, desde el ámbito de INDECOPI, desde el ámbito incluso de la municipalidad y su licencia, desde el ámbito del Ministerio de Trabajo y su declaración que tiene que hacer, de sus PDT, de sus planes, de su planilla electrónica. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Gracias.